En el corazón de la antigua tierra de Israel, antes de la época de los reyes, antes de la llegada de los profetas, una mujer caminaba entre las tiendas, portando un dolor que el mundo intentaba borrar. Su nombre, casi eclipsado en las páginas sagradas, era Dina, pero su historia, tejida con hilos de aflicción, vergüenza y un profundo silencio, resuena hasta nuestros días como un eco que desafía el tiempo. Ella fue ignorada. Hija única de Jacob, nieta de Isaac, descendiente de la promesa hecha a Abraham. Mientras sus hermanos se forjaban como patriarcas y guerreros, ella quedó marcada por algo que nadie deseaba recordar, un acto de profunda injusticia, un silencio opresivo y una herida que parecía incurable. Durante mucho tiempo las conversaciones giraban en torno a Jacob, a José, a Judá, pero ¿quién recordaba a Dina? ¿Y si te dijera que Dios nunca apartó su mirada de ella? ¿Acaso el mismo Dios que caminó con Abraham escuchó el clamor de Dina en su hora más oscura? ¿Sabías que incluso cuando el mundo entero callaba, el cielo seguía pronunciando tu nombre? ¿Por qué se olvidó esta historia? ¿Por qué se ocultó un dolor tan profundo en tan escasos versículos? ¿Y qué quiso mostrarnos Dios a través de la hija a la que el mundo hirió, pero que Él mismo restauró? La verdad es que Dina representa a todos aquellos que, habiendo sido lastimados, silenciados y dejados atrás, jamás dejaron de ser amados por Dios. A través de ella aprendemos que el Señor no borra las historias manchadas, las transforma en testimonios de gracia, y lo que pareció un final, fue en realidad el principio de una promesa. Quédate hasta el final de este relato y descubre cómo la hija olvidada de Jacob demostró que Dios jamás abandona a los heridos, y que incluso en el silencio, la esperanza sigue hablando. Acompáñanos en este viaje. El periplo olvidado de Dina, la hija de Jacob que enfrentó dolor, silencio e injusticia para descubrir que el amor de Dios es más poderoso que cualquier herida. Prepárate para conocer la verdad oculta tras la mujer que el mundo intentó borrar, pero que Dios mismo restauró por su gracia. El viento del desierto soplaba entre las tiendas de Jacob cuando nació una niña. Era la 13ª entre los hijos del patriarca, pero la primera y única mujer. Su madre, Lea, cansada de luchar por un amor que nunca le perteneció del todo, la abrazó entre sus brazos y lloró, no de dolor, sino de un profundo alivio. El sol ascendió sobre los campos de Harán, y el murmullo de las ovejas se mezclaba con los suaves gemidos de la recién nacida. Jacob se acercó en silencio y preguntó con voz fatigada, ¿qué nombre le pondremos? Lea lo miró tiernamente y respondió, Dina. Jacob frunció el ceño. ¿Por qué ese nombre? Porque significa justicia, dijo ella. Que el Señor haga justicia a mi alma cansada. En aquellos días los nombres llevaban consigo destinos. Cada uno de los hijos de Jacob portaba una historia nacida de las aflicciones de su madre. Rubén, vio el Señor mi aflicción. Simeón, Dios ha escuchado. Leví, ahora se unirá a mí mi marido. Judá, esta vez alabaré al Señor. Pero cuando Lea dio a luz a Dina, ya no había disputa, solo resignación. No pidió amor ni victoria, solo rogó que Dios viera su corazón y hiciera justicia. Lea era una mujer marcada por el desprecio. Desde joven, había sido entregada a Jacob por error y vivió a la sombra de Raquel, la esposa amada. Mientras Raquel afrontaba el dolor de no poder concebir, Lea enfrentaba el de dar a luz sin ser amada. Entre lágrimas y oraciones, aprendió que el amor humano es frágil, pero la mirada de Dios es constante. Así nació Dina, hija de la mujer olvidada, nieta de Isaac, bisnieta de Abraham, una niña con la sangre de una promesa, pero también heredera de antiguas heridas. Su cuna fue una humilde tienda rodeada de piedras, arena y el olor del rebaño, pero una promesa silenciosa pendía sobre ella. Dios estaba escribiendo algo que los hombres aún no podían comprender. Los días de Dina transcurrían pacíficamente. Creció escuchando historias sobre el Dios de Abraham, sobre ángeles que ascendían y descendían escaleras de luz, y sobre un padre que luchó con el Señor mismo hasta recibir un nuevo nombre, Israel. Pero entre líneas de aquellas narraciones, la niña percibía algo que nadie decía. En la casa de la promesa también existía el dolor, la envidia y la división. Dina aprendió a observar desde muy joven. Mientras los hermanos discutían por territorios y bendiciones, ella se escondía entre las tiendas, bordando telas y escuchando las conversaciones de las sirvientas. Veía a Simeón y Leví, siempre juntos, impetuosos, listos para defender el honor familiar. Veía a Judá con una mirada fuerte y un corazón protector. A Rubén, el primogénito inquieto, que un día traería pesar a su padre. Y veía a Jacob, ya anciano, intentando ser patriarca y padre de una multitud, pero nadie veía a Dina. La niña crecía en silencio, aprendiendo a ser una sombra entre gigantes. Amaba las ovejas, los atardeceres y el lejano tintineo de las campanas. Le gustaba pasear sola por los campos donde el viento hacía danzar la arena. Era curiosa, dulce y atenta, un alma sensible en medio de hombres que vivían para luchar. Una tarde mientras Lea cosía, Dina preguntó, «Mamá, ¿por qué papá tiene tantas esposas?» Lea suspiró, «Porque el amor de los hombres se divide, hija mía, pero el amor de Dios es completo. ¿Y por qué Dios me hizo mujer?» Lea sonrió con tristeza.
porque el Señor necesitaba a alguien que llevara los corazones de todos nosotros. Dina recordó aquellas palabras. Permanecieron en su memoria como un antiguo susurro, preparándola para comprender años después que su vida no sería ordinaria. Su nombre, Dina, resonaba cada vez que alguien lo pronunciaba, un recordatorio de que Dios es el juez y defensor de los oprimidos, y aunque solo era una joven entre pastores, su destino estaba entrelazado con el plan de redención de Dios. En el campamento de Jacob, el tiempo transcurría al ritmo de un rebaño. Los muchachos crecían y se convertían en hombres, aprendiendo a negociar, a guerrear, a proteger las tiendas. Dina se estaba convirtiendo en mujer, observando la luna menguar y crecer sobre el desierto, preguntándose si algún día el mundo más allá de las montañas sería diferente. Veía las caravanas de Canaán, las ropas coloridas, las danzas de las mujeres forasteras. Dentro de ella nació un deseo puro y peligroso de conocer lo que había más allá de lo que su padre permitía. Lea, notando su anhelo, le advirtió: «Quédate cerca de las tiendas, Dina. El mundo de afuera es cruel para las hijas de Israel». Pero Dina, curiosa como era, creía que el corazón humano también podía ser bueno. No sabía que el mismo mundo que la atraía sería el que destrozaría su inocencia. En aquella familia, los días estaban guiados por promesas y tensiones. Dios había prometido a Jacob innumerables descendientes, pero cada bendición parecía venir acompañada de un pesar. Dina no era profetisa, pero tenía un presentimiento. Había algo en su destino que se escribiría con lágrimas, no por falta de fe, sino para revelar la profundidad de la gracia divina. Por la noche, Lea oraba en silencio mientras velaba a su hija dormir. «Señor», murmuraba, «que su nombre no sea recordado por vergüenza, sino por tu justicia». Y mientras la llama de la lámpara parpadeaba en la tienda, parecía como si Dios mismo respondiera en el susurro del viento: «Te he oído, mujer de ojos cansados. Y aunque el mundo te silencie, yo te daré voz a su debido tiempo». Dina creció con esta sagrada premonición, amada por Dios, pero olvidada por los hombres. Y así, entre el sonido del viento y el balido de las ovejas, nacía una historia que abarcaría siglos. La historia de una mujer que sería herida por la injusticia de los hombres, pero sanada por la justicia de Dios. Y aquel nombre que significaba justicia, un día sería gritado en medio de la más cruel injusticia. Y solo entonces, el cielo revelaría por qué había sido llamada Dina. «Madre, ¿por qué el viento cambia de dirección tan de repente?», preguntó Dina, observando la arena arremolinarse en el aire frente a la tienda. Lía levantó la vista de la tela que estaba cosiendo. «Porque el viento, hija mía, es como la vida. Sopla donde Dios permite y cambia cuando menos lo esperamos». Los días se habían vuelto apacibles en Canaán. Después de reconciliarse con Esaú, Jacob había levantado sus tiendas en la tierra que había comprado cerca de Siquem. Las ovejas pastaban en amplios campos, los sirvientes trabajaban con alegría, y parecía que por fin la casa de Israel respiraba descanso. Pero el corazón de Dina aún buscaba algo que ni siquiera sabía nombrar. Entre las tiendas, el bullicio de los hermanos era constante. Simeón y Leví discutían sobre quién cuidaría el rebaño más lejano. Rubén enseñaba a José a atar el cuero de sus sandalias. Judá hacía reír hasta a los siervos más serios. Cada uno tenía fortaleza y temperamento, y todos, de alguna manera, querían demostrar a su padre que eran dignos de la bendición. Dina, la única niña, observaba todo en silencio. Aprendió manualidades de su madre, a hilar lana y a hornear pan, pero lo que más disfrutaba era escuchar las historias que Jacob le contaba por la noche junto al fuego. «Padre, ¿es verdad que el ángel luchó contigo?», preguntó una vez, con los ojos brillantes. Jacob sonrió levemente, como recordando un viejo dolor. «Es verdad, hija, y salí cojeando pero bendecido». A veces Dios nos toca y nos deja marcas para que nunca olvidemos que Él estuvo allí. Estas palabras quedaron grabadas en el corazón de Dina. Quizás por eso, en las cicatrices de su madre y en la rigidez de sus hermanos, veía no solo aspereza, sino también recuerdos de encuentros con Dios. La niña creció y con el tiempo se transformó en una joven curiosa y hermosa. Su rostro se parecía al de Lía en su juventud, pero su mirada tenía algo de la de Jacob, firme, profunda, inquieta. Los días en Canaán eran sencillos. El alba llegaba con el sonido de los pastores llamando a sus rebaños, y el anochecer con el olor a madera quemándose. Las estrellas llenaban el cielo de promesas, y cantos ancestrales eran entonados por los sirvientes alrededor del fuego. Pero mientras todos parecían contentos con aquel ritmo de vida, Dina sentía su corazón latir más rápido cada vez que veía las luces de la ciudad de Siquem a lo lejos. «Mamá, ¿cómo son las muchachas de allí?», preguntó un día mientras se peinaba su larga cabellera. «Son diferentes a nosotras», respondió Lea con vacilación. «Se visten ostentosamente, caminan libremente por las calles y no conocen al Dios que nos protege. Pero parecen felices», murmuró Dina. «No felices, hija mía, solo distraídas». «Hay una diferencia», replicó Lea, intentando ocultar su preocupación. Dina no insistió, pero su mirada se fijaba en el horizonte.
Quería ver, oír, conocer. Anhelaba conversar con otras mujeres, descubrir lo que había más allá de las tiendas y de las historias que siempre terminaban en el mismo punto. Dios es fiel, pero el mundo es peligroso. Una mañana, al salir a buscar agua, se encontró con Judá que regresaba del campo. «Hermana, ¿por qué siempre tienes esa mirada lejana en los ojos?», le preguntó sonriendo. «Porque me sigo preguntando cómo sería vivir en un lugar con calles, casas y voces diferentes», respondió ella. Judá soltó una corta risa. «Las ciudades son muy caóticas, es más seguro aquí. Papá dice que las hijas de Israel deben ser protegidas, resguardadas o encarceladas». Dina murmuró casi sin darse cuenta. Judá frunció el ceño. «¿Encarceladas? Nadie aquí está preso, Dina. El mundo de afuera no es para nosotras». Ella bajó la mirada, pero su corazón no obedecía. Pasaron las semanas. La reconciliación de Jacob con Esaú trajo paz, pero también un cierto vacío. El patriarca pasaba más tiempo en oración, pidiendo guía a Dios. Lea cuidaba de la casa y los hijos mayores salían de viaje en busca de pastos. Dina se quedaba cada vez más sola. A veces hablaba con Dios en las primeras horas de la mañana. «Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Por qué siento este deseo de ver lo que hay más allá de aquí?». Y el viento soplaba, llevándose las palabras y devolviendo solo el sonido del silencio. Su corazón estaba desgarrado entre la obediencia y la curiosidad. Sabía que el mundo podía ser cruel, pero lo desconocido la llamaba como la lejana melodía de una flauta. Una noche escuchó a las mujeres cananeas reír a lo lejos. «Mamá, escucha», dijo emocionada. «Están cantando». Lea se asomó a la tienda, preocupada. «Son las hijas de la tierra. Quédate adentro, Dina». «Solo quiero escuchar un poco», replicó ella. «Escuchar demasiado puede llevarnos a donde no debemos», advirtió la madre con voz firme. Pero las palabras de Lea llegaron tarde. Algo ya se había despertado en Dina. Al día siguiente, caminó un poco más lejos con las sirvientas a buscar agua. El camino descendía a un pequeño valle de flores silvestres. A lo lejos podía vislumbrar las torres de Siquem. El viento traía el aroma del incienso y el sonido de las voces de mujeres. Dina cerró los ojos por un instante e imaginó estar entre ellas, danzando, riendo, conversando sin temor. «Algún día las conoceré», murmuró. «¿Qué dijiste, mamá?», preguntó una de las sirvientas. «Nada, solo hablaba sola». Esa noche, el sueño no la visitaba. Las palabras de la madre resonaban. El mundo de afuera es cruel para las hijas de Israel, pero había algo más fuerte que el miedo, un llamado silencioso, una curiosidad que crecía como una llama oculta. La mirada de Dina se perdía hacia Siquem. Las lámparas parpadeaban dentro de la tienda. Afuera, el viento parecía susurrar su nombre. Respiró hondo, intentando alejar aquel impulso, pero no podía. Sentía que el tiempo de la simple observación había terminado. «Señor», susurró casi en oración, «¿sería malo querer ver el mundo que tú creaste?». El silencio respondió, y en ese silencio, el destino comenzó a moverse. «Mañana, solo por un momento, saldré más allá de las tiendas», dijo, contemplando la luz de la luna bañando las dunas, y el viento pareció asentir. «Solo un paso», pensé, «solo un paso fuera de la tienda», murmuró Dina, «pero a veces, un solo paso cambia toda una vida». «¿Será realmente solo por un momento, Dina?», preguntó la sirvienta, sujetando la vasija de barro junto al pozo. «Solo quiero ver a las mujeres de la ciudad», respondió ella, ajustándose el velo sobre la cabeza. «Prometo que estaré de vuelta antes del atardecer». El sol se alzó radiante, esparciendo luz dorada sobre los campos de Canaán. A lo lejos, las murallas de Siquem se erguían, imponentes y vibrantes. La ciudad parecía latir como un corazón, repleta de voces, olores y colores que contrastaban con el silencio de las tiendas. Dina respiró hondo. Era como si todo el mundo la llamara. Caminó entre olivos y viñedos acompañada de 2 sirvientas. Por el camino vio hombres vendiendo especias, mujeres con cántaros sobre sus cabezas y niños jugando en las estrechas calles. Todo es nuevo, diferente, fascinante. Jamás había visto tanta gente junta, dijo, con los ojos muy abiertos. ¿Y ese sonido es música? Sí, señora. Tocan para sus dioses, respondió una de las sirvientas. ¿Así que aquí hay muchos dioses? Muchos, pero ninguno como el nuestro, replicó la otra con voz baja, temerosa de ofender. La risa de las mujeres cananeas resonaba por los callejones. Vestían ropas coloridas, brazaletes brillantes y perfumes dulces. Miraron con curiosidad a la forastera de piel clara y ojos atentos. «Ven, siéntate con nosotras», dijo una de ellas ofreciéndole fruta. Dina dudó un instante, pero la curiosidad pudo más. Se sentó y observó las danzas y las conversaciones. Era un mundo de libertad, de gestos expansivos, de voces alegres. «¿De quién eres hija?», una de las mujeres le preguntó. «Soy hija de Jacob, un pastor», respondió Dina con una leve sonrisa.
de Israel, el que compró tierras al norte. Otra exclamó, hemos oído hablar de él, es un hombre bendito. Dina sonrió orgullosa. Por primera vez se sintió vista, no como una sombra, sino como alguien importante. Mientras conversaba, no notó que alguien la observaba desde la distancia. Desde el balcón del palacio, el príncipe Siquem, hijo de Hamor, la miraba con curiosidad, aquella joven diferente a todas. Su atuendo sencillo contrastaba con la elegancia natural de sus gestos. La forma en que se movía, la forma en que miraba, la forma en que sonreía. Todo en ella despertó algo en él que no sabía nombrar. ¿Quién es esa mujer?, preguntó el príncipe a un sirviente. Es Dina, hija de Jacob, la forastera que vive en los campos de alrededor, respondió el hombre. ¿La hija de Jacob?, repitió el príncipe pensativo. Tráeme más información sobre ella. Mientras tanto, Dina seguía entre las mujeres, riendo y aprendiendo cantos extraños. Hablaban de la luna, de bodas, de perfumes y telas. ¿Vive siempre en tiendas?, una de ellas preguntó. Sí, es nuestra costumbre, respondió Dina. Nosotras vivimos aquí dentro de los muros, estamos seguras. Deberías venir más a menudo, dijo otra sonriendo. Dina sintió un leve calor en el rostro. Aquella libertad era encantadora. Allí nadie la llamaba para que entrara. Nadie le recordaba los peligros del mundo. Las horas pasaron rápidamente. Cuando se dio cuenta, el sol ya empezaba a ocultarse. Se levantó deprisa. Necesito irme, mi madre estará preocupada. ¡Vuelve mañana!, gritaron las mujeres. ¡Te mostraremos la feria! Dina asintió y se marchó con las doncellas. Pero el príncipe Siquem no apartó la mirada de ella. Al regresar al palacio, aún podía sentir su corazón latiendo con fuerza. Padre, dijo Amor al entrar al salón. Hoy vi una mujer diferente a todas. Una mujer, sonrió el rey. Muchas me han encantado, hijo, pero no como ella. Tiene algo puro. Es la hija de Jacob el forastero. Quiero conocerla. Amor frunció el ceño. Los hebreos no se mezclan con nosotros. Entonces los haré desear mezclarse, respondió el príncipe con una sonrisa decidida. Mientras tanto, Dina llegó de regreso al campamento, cansada, pero con los ojos llenos de vida. Lea la esperaba en la entrada de la tienda. ¿Dónde has estado?, preguntó con voz tensa. Fui a la ciudad, mamá. Conocí mujeres amables, diferentes a nosotras, pero buenas. ¡Dina!, exclamó Lea llevándose una mano al pecho. No debiste ir. No pasó nada, mamá. Solo quería ver lo que había más allá del desierto. Intentó sonreír. El problema no es lo que viste, hija mía, es lo que pudo haberte visto. Lea la abrazó con fuerza. Las hijas de Israel deben ser protegidas. Dina no respondió. Se quedó en silencio, mirando el horizonte. En lo profundo de su corazón, algo nuevo se había despertado, un sentimiento que mezclaba embelesamiento y confusión. Y a lo lejos, en lo alto de los muros, un hombre pensaba en ella, como si el destino lo hubiera llamado por nombre. En los días siguientes, Dina intentó seguir su rutina, pero su mente siempre regresaba a aquella ciudad. Los colores, los olores, las sonrisas, todo parecía llamarla de vuelta, y el príncipe, vencido por el deseo, empezó a buscar una manera de encontrarla de nuevo. Una tarde, mientras llevaba tela a teñir con sus sirvientas, Dina pasó de nuevo cerca de las murallas. De pronto escuchó una voz. «Hija de Jacob, ¿eres tú?». Se giró. Era él, el príncipe de Siquem. Dina dio un paso atrás sorprendida. «¿Quién eres?», preguntó, intentando ocultar su nerviosismo. «Alguien que no ha podido sacarte de su mente desde que te vio», respondió con mirada firme y una sonrisa tranquila. «Soy Siquem, hijo de Amor». El silencio duró unos segundos. El corazón de Dina latía con fuerza. «No deberías hablarme», dijo ella, intentando mantener la distancia. «Mi padre no lo aprobaría». «¿Y qué aprueba tu corazón?», preguntó el príncipe, dando un paso más cerca. Ella desvió la mirada. «No lo sé». Su voz se suavizó. «Dina, no quiero ofenderte, solo quiero conocerte». Ella vaciló. Algo en su voz no sonaba amenazante, pero había una intensidad que la asustaba. El viento sopló con fuerza, levantando polvo a su alrededor. Las sirvientas llamaron. «Señora, debemos irnos». Dina se dio la vuelta para irse, pero el príncipe la llamó de vuelta. «Vuelve a la ciudad mañana, quiero mostrarte algo hermoso». Ella no respondió. Regresó con el corazón desgarrado entre el miedo y la curiosidad. Su mirada la siguió hasta que desapareció en el horizonte, y sin que ella se diera cuenta, el hilo del destino ya se había tensado. «¿Quién era ese hombre, señora?», preguntó una sirvienta. «Solo alguien que miró demasiado tiempo», respondió Dina, tratando de ocultar el temblor en su voz. «A veces una mirada parece inofensiva», murmuró Dina, contemplando el horizonte. «Hay miradas que Dios solo permite para probar la resistencia del corazón humano». Antes de continuar, agradecemos su apoyo. Suscríbanse al canal y dejen su me gusta.
Cada gesto nos ayuda a seguir compartiendo las historias ocultas de comensales de fe. La mujer que nos enseña que, incluso en medio de la vergüenza, Dios sigue escribiendo nuevos comienzos. Ahora sigan y descubran. Así como la hija de Jacob fue transformada por la mano del Creador. ¿Por qué titubeas, Dina?, preguntó una de las sirvientas que sostenía la tela de lino que cubría la cabeza de la joven. Dije que solo quería mostrarle las flores del jardín. No sé, pero algo me inquieta, respondió mirando hacia las puertas de Siquem. Prometiste que sería rápido. El sol ya se ponía sobre los campos, el horizonte estaba teñido de rojo, y el sonido lejano de las flautas se mezclaba con el balido de los rebaños. El aire olía a incienso y a polvo. Dina respiró hondo. La ciudad parecía tranquila, pero algo la oprimía, como si el mismo viento quisiera retenerla. Siquem estaba junto al muro, con una túnica de color claro y una mirada decidida en sus ojos. Pensé que no vendrías, dijo sonriendo. Solo vine a ver el jardín, como prometiste, respondió Dinina con firmeza, pero con el corazón latiendo con fuerza. Entonces ven, está justo adelante. Caminaron entre viñedos y olivares. El príncipe hablaba, tratando de mostrarse tranquilo, pero sus ojos lo delataban. Había en ellos una mezcla de admiración y deseo. Nunca he conocido a una mujer como tú, dijo. Hay algo en tus ojos que me desarma. Solo soy hija de un pastor, respondió ella apartando la cara. No soy nada especial. Hay más en ti de lo que imaginas. Se acercó lentamente. Tu Dios debe ser generoso para haberte creado así. Dinina dio un paso atrás. Siquem, no digas eso. Volvamos. Está oscureciendo. Espera, por favor. Solo un momento más, insistió tocando su mano. Ese tacto hizo que el tiempo se detuviera. Dina sintió su corazón latir en su pecho como un tambor. Quiso retirar la mano, pero él no la soltó. Te amo desde que te vi, dijo Sham con la voz temblorosa. No quiero perderte. ¿Amor? Apenas me conoces, respondió intentando liberarse. Déjame ir. Pero el impulso de Sham era más fuerte que su razón. El deseo cegó al príncipe, y el gesto que comenzó como afecto se tornó en violencia. El grito de Dina cortó el aire y se perdió en el campo. Las sirvientas, que estaban a lo lejos, no oyeron. El viento se detuvo. Ni siquiera los pastores se dieron cuenta de lo que ocurría al amparo del crepúsculo. La luna se elevó lentamente, iluminando la tierra como un testigo mudo, y el silencio cayó, pesado, inmenso, sagrado y aterrador. Cuando todo terminó, el príncipe respiraba agitadamente, confundido. Dena lloraba en silencio, con el rostro vuelto hacia el suelo. «Perdóname», balbució. «No quise lastimarte. Te amo. Juro que te amaré y te haré mi esposa». Pero ninguna palabra podía borrar lo sucedido. Se levantó lentamente, con el velo rasgado, los ojos perdidos. «Me robaste lo que no podías darme», dijo, con la voz quebrada. «No sabes lo que has hecho». Siquem cayó de rodillas. «Te lo ruego, no me odies. Hablaré con mi padre, haré lo correcto», suplicó, intentando tocar sus pies. «No me toques», respondió ella retrocediendo. «Lo que Dios oyó esta noche nadie puede ocultarlo». Dina regresó al campamento, caminando como si llevara una cruz invisible. Las estrellas parecían observarla con compasión. Cada paso dolía y las lágrimas se secaban antes de caer. No sabía si lloraba por miedo, vergüenza o incredulidad. Simplemente siguió caminando, buscando el camino hacia las tiendas. A medio camino, una de las sirvientas la encontró y corrió hacia ella. «Señora, ¿dónde ha estado?» «Vámonos a casa», respondió Dina sin mirarla. La sirvienta notó la sangre en sus manos y palideció. «¿Qué pasó?» «Nada que los hombres entiendan», respondió. Solo silencio. Al llegar, Lía dormía. Dinina entró en la tienda en silencio. Se lavó la cara, pero el agua en la jarra parecía quemarle. Se acostó exhausta. En la oscuridad rezó en silencio. «Señor, ¿estás ahí? ¿Por qué no me escuchaste?» Y el cielo permaneció en silencio, pero ese silencio no era ausencia, era misterio. Mientras Dainer intentaba dormir, Shah vagaba por el palacio. Caminaba de un lado a otro, atormentado. «¿Qué he hecho?», se dijo a sí mismo. «La amo. Haré lo que sea necesario para tenerla conmigo, aunque su padre me odie, aunque tenga que arrodillarme ante él». La obsesión creció. La culpa se mezcló con el deseo, y el corazón del príncipe se cerró a todo arrepentimiento verdadero. En los campos la luna descendió sobre Canaán, iluminando el camino que conectaba las tiendas de Jacob con los muros de Siquem. Dinina miró el cielo una última vez. Nada, ningún sonido, ninguna respuesta, solo el viento pasando entre las piedras y el murmullo de los animales dormidos. «¿Por qué, Señor?», susurró. «¿Por qué lo permitiste?». Y el viento pareció responder con un susurro casi humano. «Porque lo que nace en silencio será oído por toda una nación». La joven cerró los ojos, demasiado cansada para comprender. Al día siguiente, el sol saldría sobre el mismo desierto, pero el mundo ya no sería el mismo.
La sangre derramada esa noche teñiría generaciones, y el eco de aquel grito resonaría a través de los siglos hasta que Dios mismo lo transformara en redención. El dolor de Dina quedaría oculto, su nombre olvidado por muchos, pero el cielo no olvida. La noche cayó en silencio, y Dios observaba. «Señor», murmuró Dina, con la voz ahogada por la emoción. «Si permaneces en silencio esa noche, entonces algún día que ese silencio hable por mí». «Mamá». La voz de Dainer apenas salió, rota, casi un susurro. «Necesito hablar contigo». Lía, todavía somnolienta, se levantó del tapete. «Hija, ¿qué pasó? ¿Por qué esa mirada?», preguntó, notando el temblor en las manos de la niña. Dina respiró hondo. Las palabras parecían atrapadas dentro de ella. «Fui a la ciudad». La cara de Lía palideció. «¿A la ciudad sola?» «No, con las sirvientas, pero algo pasó». Lía se acercó, tocando el rostro de su hija. «Habla, Dina, ¿qué pasó?». Las lágrimas corrían por su rostro en silencio. Dina bajó la mirada y entre sollozos lo contó todo. El aire dentro de la tienda se volvió pesado. El mundo pareció detenerse. Lía permaneció inmóvil, con los labios temblando. «No, no puede ser». Hasta que murmuró, llevándose las manos a la cabeza. «¿Por qué, Señor? ¿Por qué, hija mía?». Afuera el viento arreció, sacudiendo las cortinas de la tienda. Dina se acurrucó en los brazos de su madre. «No grité, mamá. Intenté, pero nadie oyó». «Calla, amor mío». Lía la abrazó con fuerza. «Dios te oyó». «Sí, siempre te oye, incluso cuando guardamos silencio». Jacob entró poco después, con el rostro mostrando el cansancio del día. «Lía, ¿qué ocurre?». La esposa dudó. Su mirada hablaba más que las palabras. Jacob entendió incluso antes de que hablara. El patriarca se quedó allí inmóvil, con el cayado firmemente en la mano, la mirada perdida en el espacio. «¿Quién hizo esto?», preguntó con la voz. «El príncipe de Siquem», respondió Lía. La tomó por la fuerza. El silencio llenó la tienda. «El príncipe», repitió ella débilmente. «¿Y dónde estaban las sirvientas?». «Demasiado lejos», respondió Dina entre lágrimas. «Yo confié». Jacob dio unos pasos hacia atrás. Se sentó. «No dije nada, ni un grito, ni una lágrima, solo silencio». Su mirada se perdió en las sombras y su alma pareció envejecer en segundos. Lía se arrodilló ante él. «Di algo, señor, haz algo», respondió Jacob suavemente. «Si muevo una piedra ahora, traeré la guerra sobre todos nosotros». «¿Y vas a dejar que la vergüenza permanezca en nuestra tienda?», clamó Lía llorando. «Le han quitado el honor a tu hija». «Lo sé», murmuró Jacob, «pero debo esperar, que el Señor me muestre qué hacer». Mientras el padre intentaba contenerse, los hermanos de Dina estaban todavía lejos, cuidando los rebaños, pero las sirvientas cuchicheaban. La noticia se extendió como un reguero de pólvora entre las tiendas. Cuando Rubén se enteró, soltó su cayado. Simeón y Leví se miraron con ojos que ardían de ira. «¿Le hizo esto a nuestra hermana?», preguntó Leví, apretando los dientes. «Lo hizo», respondió Simeón, «y todavía está vivo. Entonces no vivirá mucho más». Leví se levantó, apretando el puño. Al caer la tarde, los hermanos regresaron. Entraron en la tienda de Jacob uno por uno. El patriarca seguía sentado, mirando al suelo. «Padre, ¿es verdad lo que oímos?», preguntó Simeón. Jacob respiró hondo. «Sí». El silencio cayó. Entonces Leví se acercó a su hermana. «Dinina, ¿te hizo daño?». Ella asintió, incapaz de hablar. «¿Estás segura de que fue él?». «¿El príncipe?», insistió Simeón. Ella lloró. «Sí». Leví miró a su hermano. «Entonces no hay nada que discutir». «Leví», intentó decir Jacob levantando la mano. «Padre, no tiene sentido hablar», interrumpió Simeón. Tocó a la hija de Israel. «Lo sé, hijo, pero necesitamos sabiduría». «¿Sabiduría?». Leví se dio la vuelta. La justicia de Dios no necesita palabras, necesita acción. Jacob permaneció en silencio. Dentro de él, el dolor y el miedo luchaban. Sabía que cualquier acción precipitada podría destruir la casa de Israel, rodeada de naciones poderosas. Pero los hijos no pensaban en política, pensaban en sangre. Dina se acurrucó en un rincón de la tienda. Lía la cubrió con un manto y se sentó a su lado. «Mamá, ¿papá me odiará?», preguntó débilmente. «Nunca, hija mía». Lía acarició el cabello de la joven. «Eres inocente. Fue el mundo el que pecó, no tú». Cayó la noche afuera. Los hombres murmuraban en grupos. Las llamas de las antorchas iluminaban rostros llenos de furia. Simeón afilaba la hoja. Leví rezaba en voz baja, pidiendo a Dios que lo guiara en su venganza. «Hermano, Jacob duda», dijo Leví. «Pero yo no dudaré». «Ni yo tampoco», respondió Simeón. «Que Siquem aprenda lo que significa tocar a la hija de Israel». Lía escuchaba aterrorizada.
No van a hacer ninguna locura, gritó, corriendo hacia ellos. ¡Basta de dolor en esta casa ya! Mamá tiene que pagar, respondió Leví sin mirar atrás. ¿Pagar con más dolor? ¿Es eso lo que quieres?, clamó Lía. Sangre por sangre. Simeón levantó la vista. La sangre de nuestra hermana ya clama desde la tierra madre. Alguien tiene que responder. Jacob salió de la tienda y se interpuso entre ellos. ¡Basta!, gritó, su voz resonando. No se hará nada hasta que hable con Hamor. Habla, dijo Simeón con sarcasmo. ¿Vas a hablar con el hombre que deshonró a nuestra hermana? Jacob se acercó, firme. Yo soy el patriarca de esta casa, y Dios me juzgará si actúo fuera de tiempo. El silencio regresó, pero era un silencio tenso, lleno de ira reprimida. Dentro de la tienda, Dina lloraba en los brazos de su madre. «Madre, ¿por qué Dios se ha quedado en silencio?», preguntó. «¿Me ha olvidado?». Lía alzó la vista, con los ojos llenos de lágrimas. «No, hija», tomó la mano de la joven. «Dios nunca olvida. A veces se queda en silencio, pero es solo porque está preparando algo que aún no comprendemos». Afuera, Simeón y Leví se alejaron, hablando en voz baja. «El padre puede guardar silencio», dijo Leví, «pero nosotros no. No hasta que se restaure el honor de Israel», respondió Simeón. El viento nocturno sopló a través de las tiendas, extinguiendo algunas de las antorchas. Lía cerró los ojos y murmuró: «Señor, no permitas que el odio de los hijos destruya lo que nos queda». «Si el padre eligió el silencio, hermano», dijo Simeón, con la mirada dura, «entonces la sangre hablará por él». «Vienen jinetes, padre», advirtió Rubén desde la entrada de la tienda. «Vienen de la ciudad de Siquem». Jacob levantó la vista de su cayado, su rostro se endureció. «Que vengan, entonces que hablen ante el Dios que todo lo ve», respondió el patriarca con voz firme. El polvo se levantó en el horizonte. 4 hombres llegaron montados en camellos adornados con finas telas. Delante de ellos cabalgaba un hombre de barba canosa y mirada calculadora. Era Hamor, el gobernante de Siquem, padre del príncipe que había herido a Dina. Detrás de ellos venía el propio Siquem, con la cabeza inclinada, con su túnica real rota en señal de arrepentimiento. Lía observaba desde lejos, con el corazón apesadumbrado. Dina, todavía frágil, permanecía dentro de la tienda, acostada y en silencio. Simeón y Leví estaban inmóviles, con las manos entrelazadas y los ojos ardientes. Cuando los extranjeros llegaron, descendieron de sus camellos e hicieron una reverencia ante Jacob. «La paz sea contigo, Jacob, hijo de Isaac», dijo Hamor, intentando un tono respetuoso. «Vengo en nombre de mi hijo Siquem y en nombre de mi pueblo». Jacob permaneció en silencio. Simplemente asintió ligeramente, como permitiendo que el otro continuara. «Mi hijo», dijo Hamor mirando hacia atrás, «cometió un terrible error impulsado por la pasión, pero su corazón está ligado a tu hija. La ama y desea hacerla su esposa». Simeón apretó los puños. Leví dio un paso adelante, pero Rubén lo detuvo. Jacob mantuvo la mirada fija, inexpresivo. «Queremos pedir tu permiso», continuó Hamor, «para unir nuestras familias en alianza. Que tus hijas sean nuestras y nuestras hijas sean tuyas. Que tus ovejas pasten junto a las nuestras, así viviremos como un solo pueblo». Por un momento reinó el silencio. El viento susurró las cortinas de la tienda y el sonido lejano de las ovejas pareció ser una respuesta. Jacob respiró hondo pero no dijo nada. Fue Leví quien rompió en silencio. «¿Y crees, extranjero, que el oro y la paz pueden lavar la sangre de la vergüenza?», dijo con voz baja y fría. Tragó saliva con dificultad. «No pido pago, solo pido reconciliación». «¿Reconciliación?», Simeón rió con desdén. «¿Entre uno que teme a Dios y uno que profana su nombre?». Jacob levantó la mano pidiendo silencio. «Has dicho lo que tenías que decir, Hamor. Déjame escuchar a mi corazón también antes de responder». Luego dio un paso más cerca, se quitó el manto y se arrodilló ante el patriarca. «He pecado», dijo. «No niego lo que hice, pero juro ante tu Dios que amo a Dina. No quiero perdón, quiero unión. Pide lo que quieras, tierras, plata, rebaños, y te lo daré si me permites casarme con ella». Lía, escondida detrás de la cortina, se cubrió la boca para contener el llanto. Dina, acostada, cerró los ojos. Cada palabra sonaba como una herida abierta. Jacob observó al joven arrodillado. Había algo sincero en sus palabras, pero el peso del pecado era mayor que cualquier promesa. El patriarca dirigió su mirada a Simeón y Leví. «¿Qué decís vosotros, hijos de Israel?», preguntó con tono neutro. Leví respiró hondo. «Que el Señor juzgue entre nosotros y ellos», respondió. «Pero si quieren una alianza, que primero muestren temor al Dios vivo». Simeón añadió. «Que se purifiquen, que todo hombre en la ciudad de Siquem sea circuncidado como señal de respeto al Dios de nuestro padre». Hamor pareció dudar. «¿Circuncidar a todos los hombres? ¿A todos?», respondió Leví con firmeza. «Solo así podremos creer que desean realmente la paz». El gobernante intercambió miradas con su hijo.
Él asintió resuelto. Así sea, dijo el príncipe. Ningún precio es demasiado alto para tenerla conmigo. Entonces volved a vuestra ciudad y cumplid vuestra palabra, dijo Jacob gravemente. Cuando todos estén circuncidados, hablaremos de nuevo. Hamor inclinó la cabeza. Eso haremos. Los hombres volvieron a montar sus caballos y se marcharon. El sonido de sus cascos se desvaneció lentamente en el desierto. Lía entró en la tienda con el rostro pálido. «Jacob, ¿qué fue eso?», preguntó. «¿Vas a permitir que vuelva?». «No permití nada, mujer. Solo dejé que el tiempo siguiera su curso como Dios quiere». «Pero, ¿y si es una trampa?». «Entonces el Señor mismo será nuestra defensa», respondió el patriarca, mirando afuera. «El hombre que deshonra a una hija de Israel no escapará de la justicia divina». Mientras Jacob hablaba, Simeón y Leví caminaron en silencio hasta el borde del campamento, donde el viento era más fuerte. «Aceptaron», dijo Leví con media sonrisa. «Sí», respondió Simeón. «Irán y se circuncidarán». Leví asintió. «Entonces esperaremos 3 días. 3 días, y la sangre hablará por nosotros». «Hermano», dijo Simeón con la mirada fija, «tu padre puede pensar que esto es fe, pero lo que viene no es fe, es justicia». «¿Justicia o venganza?», preguntó Leví. «Cuando se trata de nuestra hermana es lo mismo». Adentro Dina oyó voces distantes y cerró los ojos. No sabía lo que sus hermanos planeaban, pero su tono la asustó. Lía se arrodilló junto a su hija y la abrazó. «Todo estará bien, mi amor. Dios está con nosotros». «Mamá», susurró Dina, «¿y si el perdón de los hombres es una mentira?». Lía respiró hondo. «Entonces el Señor revelará lo que se esconde detrás de sus palabras». Afuera, el crepúsculo caía. El sol se escondió detrás de las montañas, tiñendo el cielo de rojo, el mismo rojo que en unos días cubriría la tierra de Siquem. 3 días, Leví, dijo Simeón con frialdad. Y cuando llegue el 3er día, el perdón tendrá otro nombre. ¿Está todo listo, hermano?, preguntó Leví, ajustándose su cinturón de cuero mientras el sol se elevaba detrás de las montañas. Sí, respondió Simeón, creen que mañana seremos un solo pueblo. Pocos saben que este pacto no viene de Dios. El campamento de Jacob estaba en silencio. Las mujeres cuidaban los rebaños, los sirvientes limpiaban las vasijas, y Dina permanecía escondida en la tienda, ajena a lo que sus hermanos tramaban. Jacob, cansado, rezaba solo. Pidió a Dios discernimiento, pero el cielo parecía demasiado silencioso. Ese mismo día, los hombres de Siquem se reunieron en la plaza de la ciudad. Hamor, el gobernante, se paró sobre una piedra y se dirigió a la multitud. «Hombres de Siquem, los hijos de Jacob están haciendo un pacto con nosotros. Sus hijas serán nuestras esposas, y nuestras hijas serán suyas. Tendremos paz y prosperidad». Un murmullo se extendió entre la gente. «¿Y cuál es el precio de esta alianza?», preguntó uno de los ancianos. Hamor levantó el brazo. «El precio es simple. Todos los hombres deben ser circuncidados como señal de su lealtad a su Dios». Por un momento hubo silencio. Luego voces comenzaron a asentir. «Si esto nos une con los hebreos, vale la pena», dijo un mercader. «Sí, tienen muchos rebaños y tierras», respondió otro. «Seremos más fuertes juntos». La gente aplaudió. El príncipe Shahim sonrió, creyendo que la bendición de Dios estaba cerca. Mientras la ciudad se preparaba para el rito, Simeón y Leví observaban desde lejos en una colina. «¿Realmente lo creen?», dijo Leví, su desprecio apenas disimulado. «Así se convierte el orgullo de los hombres en una trampa», respondió Simeón. «¿Justicia o venganza?», preguntó Leví, dudando por primera vez. Simeón respiró hondo. «La diferencia radica en el corazón, hermano. Y el mío ha sido herido demasiado para distinguir uno del otro». Por la tarde, Hamor y Siquem regresaron al campamento de Jacob. Trajeron regalos, finas telas, perfumes, aceite de oliva y plata. Jacob los recibió sentado, flanqueado por sus hijos. «Hemos traído lo que prometimos», dijo Hamor. «Nuestros hombres están listos para la señal de tu Dios». Jacob observó los rostros de Simeón y Leví. Mantenían una mirada firme, disimulando el fuego de su ira con una apariencia de falsa paz. «Si hacen lo que decimos», respondió Leví, «seremos hermanos ante el Señor». «Así sea», dijo Hamor, «que esta alianza traiga paz para siempre». Siquem se acercó a Jacob y habló con emoción. «Amo a Dina y juro tratarla con honor, que este pacto borre mi error». Jacob lo miró por un momento. «Que Dios vea tu corazón, joven», respondió, «porque los hombres a veces solo ven a superficie». Los extranjeros se retiraron, sintiéndose confiados. Leví esperó hasta que los camellos desaparecieron en el horizonte. «Ahora comienza el plan», dijo mirando a Simeón. 3 días, hermano», respondió. 3 días, y el silencio de nuestra hermana tendrá voz. Dentro de la tienda, Dina oyó las voces a lo lejos y cerró los ojos. Lía notó el miedo en el rostro de su hija. «¿Qué pasa, niña mía?».
No sé, mamá, pero siento que algo terrible está por suceder. Dios no lo permitirá, respondió Lía, intentando creer lo que decía. Confía en él, todo lo ve. En la ciudad, los hombres se preparaban para el rito. El eco de las herramientas resonaba en las calles. Sheksham observaba todo con orgullo, seguro de que construía un futuro. En ese preciso instante, Simeón afilaba su espada a la sombra de una roca. Cada movimiento era frío, preciso, sigiloso. Levi se acercó. ¿De verdad has decidido hacer esto? Decidí el momento en que vi a Dina regresar con el rostro cubierto de vergüenza. Levantó la vista. Esa imagen no me abandona. ¿Y si el padre se entera? Entonces diré que fue voluntad divina. El sol poniente teñía el cielo de rojo, y el viento traía el aroma lejano de la ciudad. Simeón se levantó y limpió la hoja con un trozo de lino. El padre cree que esperamos una voz del cielo, dijo. Pero el cielo ya ha hablado dentro de mí. Levi lo miró en silencio. Sabía que nada detendría a su hermano. ¿Y si Dina se entera?, preguntó finalmente. Simeón respondió, con la mirada fija en el horizonte. No necesitas saberlo ahora, que sus lamentos sean escuchados primero por la sangre de los culpables. Mientras sus hijos tramaban, Jacob oraba solo ante el altar improvisado. Señor, guía mis pasos, dijo. No permitas que el odio destruya lo que has prometido. Pero el Señor permaneció en silencio, observando el corazón dividido de un padre y la furia creciente de sus hijos. Al tercer día, cuando los hombres de Sheksham yacían debilitados por el dolor de la circuncisión, los guardias dormían y las calles estaban en calma. Los vientos soplaban suavemente como anunciando una paz falsa. Simeón se levantó, se ciñó la espada a la cintura y miró a Levi. ¿Estás listo? Siempre lo he estado, respondió el hermano, con la mirada gélida. Que el Señor haga lo que considere oportuno. La noche cayó sobre el campamento. Dina soñaba intranquila y Lía oraba entre lágrimas. En la oscuridad, dos sombras emergieron sigilosamente, desvaneciéndose entre las colinas hacia la ciudad que confiaba en ellos. 3 días de dolor, hermano, dijo Simeón sombríamente. Y mañana, cuando el sol se alce sobre Shah, la paz tendrá otro nombre. Es la hora, Levi, dijo Simeón suavemente mientras el viento helado cortaba el silencio del amanecer. No sé, respondió el hermano, abrochándose la espada al cinto. Hoy la tierra de Sheksham sentirá el peso de la justicia. La luna aún estaba alta en el cielo cuando los dos salieron de sus tiendas. No se encendieron antorchas, solo la pálida luz del cielo guiaba sus pasos. El sonido de sus sandalias sobre la arena era el único ruido. Los demás hermanos dormían y Jacob oraba solo, ajeno a lo que estaba por suceder. En lo alto de la colina, Levi contempló la ciudad dormida. Los muros estaban silenciosos, las puertas entreabiertas. «Están débiles», murmuró. «Todos heridos por la circuncisión, no levantarán la mano». «Entonces es el momento», dijo Simeón. «Ni Dios mismo detendrá la espada esta noche». Descendieron las piedras en silencio hasta alcanzar las primeras murallas. El olor a incienso se mezclaba con el de sangre fresca. Dentro, los hombres de Sheksham gemían de dolor. Ningún guardia vigilaba las puertas. «¡Qué ironía!», dijo Levi con media sonrisa. «Circuncidados por la fe que fingían tener, y morirán sin saber que la fe que juraron era solo cebo», replicó Simeón. Entraron en las calles desiertas, las casas estaban oscuras y solo el lejano sonido de gemidos rompía el aire. El primer hombre que vieron intentaba levantarse, sujetándose el estómago. Levi lo miró sin piedad. «A través de las lágrimas de nuestra hermana», murmuró, «la espada hablará». El golpe fue rápido, el seco sonido del acero resonó contra los muros. Simeón avanzó por otra calle, abatiendo al segundo, al tercero, al cuarto. La sangre se esparció como un río sobre las piedras. La luna, testigo mudo, reflejaba el brillo de las hojas. Las mujeres gritaban, los niños corrían. Simeón no retrocedió, tampoco Levi. Entraron en las casas, derribando puertas, quemando mantos, desgarrando cortinas. El olor a humo y sangre ascendió al cielo. En el palacio, Amor despertó sobresaltado por el griterío. «¿Qué es esto?», preguntó intentando levantarse. Un sirviente entró temblando. «Señor, son los hebreos». Amor agarró su espada, pero era demasiado tarde. La puerta se abrió de golpe y Simeón emergió, cubierto de sangre. «El padre de Sheksham», dijo mirándolo, «el hombre que negoció el honor de la hija de Jacob». Awar alzó su espada. «Escucha, joven, yo quería paz. La paz no se compra con engaños», respondió Simeón, y el sonido del golpe resonó como un trueno. En la habitación contigua, Sheksham despertó con el ruido. Se tambaleó, herido, y encontró a Levi en la puerta. «¿Qué haces aquí?», preguntó el príncipe desconcertado. «Pensé que venías a sellar el pacto». Levi lo miró a los ojos. «Vine a sellarlo, sí, pero con sangre». Sheksham retrocedió. «¿Por qué?». «Amaba a tu hermana. Quería reparar». «Lo que se hace con pasión pero sin pureza, Destrudi, no sana», continuó Levi.
Y el amor nacido de la culpa no redime la vergüenza que causó. El príncipe intentó decir algo, pero la hoja ya había caído. Afuera las llamas se extendían. Simeón salió del palacio y vio a Levi de pie, la mirada fija en el cuerpo de Sham. ¿Terminó?, preguntó. Levi asintió, pero su rostro estaba pálido. Sí, pero por dentro siento que algo murió conmigo. Simeón se limpió la sangre de la espada. No pienses, solo siente el deber cumplido. Los demás hermanos, al oír el alboroto, llegaron y encontraron la ciudad en ruinas. Rubén miró horrorizado. ¿Qué hicieron? Justicia, respondió Simeón. Quienes dañan la casa de Israel merecen lo que recibieron. Esto no es justicia, es una masacre, gritó Rubén. Papá nunca lo aceptará. Lo acepte o no el padre, dijo Levi, dándole la espalda. Al menos ahora la tierra ha oído el grito que Dina guardó en su corazón. De vuelta en el campamento, Dina estaba a la entrada de su tienda contemplando el horizonte. El viento traía el lejano aroma a humo. «Mamá, ¿qué es ese olor?», preguntó. Lía intentó ocultar la verdad, pero sus ojos la delataron. «Es la ciudad, hija». Dina bajó la cabeza. «¿Qué hicieron?». «Nada que podamos deshacer», respondió Lía, con la voz temblorosa. Dina caminó hacia una roca cercana. Se quedó en silencio, viendo salir el sol. Las nubes se tornaron rojas, como si el cielo mismo llorara. Recordó las palabras de su padre. «Esperaré el tiempo de Dios». Pero ahora veía que los hombres no habían esperado. Simeón y Levi llegaron más tarde, sudorosos y cubiertos de sangre. Jacob los esperaba a la entrada de la tienda, el rostro sombrío. «¿Qué hicieron, niños?», preguntó. Levi respondió sin bajar la mirada. «Hicimos justicia». Jacob respiró hondo, intentando contener su ira. ¿Justicia? Han hecho mi nombre odioso entre los pueblos. Vendrán contra nosotros. Que vengan, dijo Simeón. Mejor es morir luchando que vivir con la deshonra de nuestra hermana. Jacob se dio la vuelta angustiado. No entiendes, la justicia de Dios nunca brota de la furia del hombre. Levi bajó la mirada. Entonces que nos perdone. Cayó la noche de nuevo sobre Canaán. Dina se quedó afuera, contemplando las estrellas. En su pecho no había alivio, solo vacío. La sangre de sus enemigos no había lavado el dolor, solo lo había transformado en otro tipo de silencio. Lía se acercó, cubriéndola con un manto. «Hija, ven a descansar». «No puedo», respondió Dina con los ojos llenos de lágrimas. «El sonido de las espadas aún está dentro de mí». El viento sopló y la hoguera parpadeó. A lo lejos la ciudad ardía, y el eco de los gritos se mezclaba con los sonidos del desierto. «Mamá», susurró Dina, mirando el cielo oscuro. ¿Es el silencio de Dios peor que los gritos de los hombres? ¿Qué habéis hecho, hijos míos? La voz de Jacob resonó por el campamento, mientras el sol se alzaba, enrojecido como una herida abierta. Simeón y Levi aún estaban cubiertos de polvo y sangre. Sus espadas, ahora envainadas, goteaban los restos de la noche anterior. Levi bajó la cabeza. «Hicimos lo que había que hacer, padre». Jacob dio un paso adelante, el rostro contraído por la desesperación. ¿Era necesario? Destruisteis una ciudad entera. Matasteis a Or, a Shecsham y a todos los hombres de esa tierra. Simeón lo miró fijamente. Tocaron a nuestra hermana. El honor de Israel no podía comprarse con silencio. Jacob alzó su cayado, y ahora su sangre clama desde la tierra. ¿Qué respuesta daré a Dios? Todo el campamento estaba en conmoción. Sirvientes cargaban telas, vasijas y animales tomados de Shecsham. Mujeres y niños lloraban, traídos como prisioneros. Rubén intentaba organizar el caos, pero el olor a humo y sangre hacía pesado el aire. Lía observaba desde lejos, abrazando a Dina, que temblaba en silencio. «Mamá, ¿por qué hicieron eso?», preguntó Dina, con la voz ahogada por la emoción. «Por amor a ti, hija», respondió Lía llorando. «Pero el amor sin sabiduría se convierte en espada. Entonces fui yo quien se trajo este dolor a mí misma». Dina bajó la cabeza. «¿Todo es culpa mía?». «No, hija mía». Lía le tomó el rostro. La culpa recae en el pecado, no en quien sufrió. Jacob miró el campamento, el botín esparcido, y sintió su corazón apretarse. «Me habéis turbado, Simeón y Levi», clamó, con los ojos llenos de lágrimas. «Me habéis hecho odioso a los habitantes de esta tierra. Los cananeos y los fereceos se unirán contra mí, y yo y mi casa seremos destruidos». Los hermanos permanecieron en silencio. Levi apretó el puño, intentando reprimir las lágrimas. «¿Fuimos injustos?», preguntó. «¿Qué debíamos hacer, papá? ¿Pretender que nada pasó?». Jacob respiró hondo. «Habéis confundido la justicia con la venganza. Dios es quien juzga, no el hombre. Ahora la sangre de Shecsham clamará contra nosotros».
Mientras los sirvientes terminaban de recoger lo que quedaba, el campamento se llenó de murmullos. Algunos temían represalias, otros aplaudían el coraje de los hijos de Jacob, pero el patriarca se aisló, se sentó ante el altar improvisado y se cubrió el rostro con las manos. «Señor, ¿qué haré ahora?», murmuró. «Intenté esperar tu voz, pero mis hijos se adelantaron a tu voluntad». Por dentro, Dina permanecía en silencio. Las voces de afuera parecían lejanas. Lía la cubrió con un manto y susurró: «Descansa, hija. El Señor todavía puede transformar el dolor en misericordia». «¿Y si no quiere?», preguntó Dina, con lágrimas en los ojos. «¿Y si permanece en silencio para siempre?». «Dios nunca está en silencio para siempre», respondió Lía. «A veces espera el momento oportuno para hablar». Simeón entró en la tienda vacilante. «Mamá, necesito verla». Lía se levantó. Su mirada dura era inconfundible. «¿No has hecho ya suficiente?». «Solo quiero decir que lo hice por ella», respondió el hijo, mirando a Dina. No podía soportar verla humillada. Dina lo miró con tristeza. «Hermano, lo que hiciste no devolvió mi honra, solo se llevó la paz de nuestro hogar». Simeón intentó responder, pero su voz lo traicionó. Salió en silencio, dejando solo el sonido de pasos pesados sobre la arena. Afuera, Levi se acercó a Rubén. «Papá nunca entenderá», dijo, contemplando las colinas lejanas. «Entiende más de lo que deja entrever», respondió su hermano. «Solo teme que la sangre de los muertos nos traiga más guerra». «¿Guerra?», Levi suspiró. «Quizás eso es justo lo que vendrá». La tarde se desvanecía. El sol bañaba las tiendas con luz dorada, y el cansancio pesaba sobre todos. Jacob reunió a sus hijos ante sí. «Escuchadme», dijo con voz grave. «Las naciones circundantes sabrán lo que habéis hecho. Vendrán contra nosotros y tendremos que huir». Judá intentó hablar. «Padre, podemos luchar si es necesario». «No, Judá», respondió Jacob. «La batalla que se avecina no es con espadas, sino con corazones». Dina escuchó las palabras de su padre y sintió su pecho apretarse. Salió de la tienda y miró el horizonte. Las montañas parecían lejanas, envueltas en niebla. «Señor, ¿qué quieres de mí?», susurró. «¿Cuántos más sangrarán por mi dolor?». Detrás de ella, Levi observaba en silencio. «No entiendes ahora, hermana, pero un día lo harás», dijo. «La vergüenza que te causaron no quedó impune». «Pero el precio fue demasiado alto, Levi», respondió Dina. «Y ni toda la sangre, ni la suya ni la de nadie, me hará olvidar esa noche». Lía se acercó a ambos. «Basta ya, hijos míos». Los abrazó. «Dejemos que esta noche termine aquí». Pero la mirada lejana de Jacob mostraba que la carga no terminaría pronto. Esa noche, nadie durmió en paz. El sonido del viento parecía transportar voces antiguas, lamentos y murmullos de una ciudad incendiada. Dina cerró los ojos, pero veía sangre en cada sueño. Jacob, postrado ante el altar, pedía guía a Dios. «Si aún estás conmigo, muéstrame el camino. No dejes que mi hogar perezca en el desierto». El viento sopló con fuerza, sacudiendo la tela de la tienda. Una llama parpadeó y casi se extingue. «Lía, despierta», observó la luz titilar. «Señor, si aún estás con nosotros, habla aunque sea un susurro». Pero el único sonido era el del desierto, calmado, frío y pesado como el miedo. «Padre», dijo Dina suavemente, mirando las ascuas casi extintas. «¿Dios aún habla cuando el suelo está cubierto de sangre? Padre, ¿aún estás despierto?», preguntó Dina, viendo a Jacob sentado a la entrada de la tienda, con los ojos fijos en las ascuas casi extintas. «Sí, hija», respondió sin apartar la mirada. «Cuando el corazón está pesado, el sueño huye». El viento matinal sopló frío. El campamento aún olía a ceniza y arrepentimiento. Los hombres estaban exhaustos y las mujeres intentaban reconstruir su rutina. La masacre en Sheckham había dejado un silencio más profundo que cualquier noche en el desierto. Dina se acercó y se sentó junto a su padre. «¿Los hermanos duermen?», preguntó Jacob. «Duermen, pero no tienen paz», respondió ella. «Nadie la tiene». Jacob asintió lentamente. La culpa es una carga que el hombre no puede soportar sin caer de rodillas. Por un momento estuvieron en silencio. El crepitar del fuego era el único sonido. Entonces Jacob cerró los ojos. El viento cesó, y en medio del silencio, una voz suave pero poderosa atravesó el aire. «Levántate, Jacob. Sube a Betel y edifica allí un altar a Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú». Jacob se estremeció. Su rostro se iluminó como si despertara de un sueño profundo. «Papá», preguntó Dina sobresaltada, «¿qué pasó?». Levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas. «Dios me habló». Su voz tembló. «Aún no nos ha abandonado». Lía, despertada por el ruido, salió de la tienda. «Jacob, ¿qué pasó?».
El Señor me ha mandado subir a Betel, respondió. Debemos construir un altar allí y purificar esta casa. Lía tomó su mano, llorando de alivio. ¿Entonces aún nos habla? Sí, dijo Jacob, y ahora debemos escucharlo. Al amanecer, el patriarca reunió a toda la familia frente a la tienda principal. El sol nacía tras las colinas y una brisa suave recorría el campamento. Escuchadme, hijos míos, comenzó Jacob con la voz firme. El Señor me ha llamado. Dice que debemos subir a Betel. Rubén dio un paso al frente. ¿Betel? ¿El lugar donde el Señor se te apareció, padre? Sí, respondió Jacob. Aquel lugar donde soñé con ángeles subiendo y bajando una escalera de luz. Ahora quiere que regresemos. Simeón bajó la cabeza. ¿Y qué debemos hacer? Purificaos, dijo Jacob. Quitad de entre vosotros los dioses ajenos. Lavaos y cambiad vuestras vestiduras. El Señor no habita donde hay inmundicia. Lía miró a las mujeres que habían sido traídas de Shacum. Intercambiaron miradas avergonzadas y comenzaron a quitarse amuletos, ídolos de arcilla y collares con símbolos cananeos. Levi observó en silencio. Jacob se acercó a él. Hijo, es hora de limpiar las manos que empuñaron la espada. Levi tragó saliva. Lo hice por Dina. Lo sé, respondió el padre. Pero ahora, por amor a Dios, hazlo. Uno a uno, todos trajeron objetos paganos y los colocaron delante de Jacob. El patriarca cavó un hoyo bajo un gran árbol y los enterró. Que todo lo que nos ha separado del Señor permanezca aquí, dijo, y que solo lo puro suba a Betel. Dina observó desde lejos, el corazón apesadumbrado. Vio en los gestos de su padre una esperanza que no sentía desde hacía mucho tiempo. Aquella purificación también pareció lavar el peso en su pecho. Levi se acercó a ella sosteniendo una vasija. «Toma, hermana», dijo con voz suave, «lávate la cara». Ella aceptó, sumergió las manos en el agua y la dejó correr por su rostro. «Quizás es la primera vez que el agua no quema», murmuró. Levi sonrió por primera vez desde la masacre. Al caer la tarde, una sensación de ligereza invadió el campamento. Las fogatas ardían con más brillo. Jacob, arrodillado ante una piedra, oró. «Señor, gracias por seguir mirándome. Fui débil. Dejé que el miedo y el odio gobernaran esta casa, pero tu llamado es más fuerte que la culpa. Guíanos y no dejes que la sangre del pasado borre tu propósito». Lía se acercó, arrodillándose a su lado. «Jacob, hace mucho tiempo que no te veía hablar así con Dios». «Es que había olvidado cómo es oír su voz», respondió el patriarca conmovido. «Ahora recuerdo que no hay sanación sin un altar». Pasaron las horas. Dina se sentó sola frente al campo contemplando las estrellas. Lía se acercó y se sentó a su lado. «Hija, tu padre cree que este nuevo camino traerá paz. ¿Y tu mamá, lo crees?» Lía respiró hondo. «Creo que Dios puede transformar hasta lo que ha sido profanado. Solo Él puede dar un nuevo nombre a lo que el mundo ha llamado deshonra». El viento sopló con fuerza, trayendo el lejano sonido de ovejas. Jacob se levantó y llamó en voz alta. «¡Preparaos! Mañana partimos para Betel». Leví y Simeón se miraron. «Betel», dijo Simeón. «Quizás allí nuestro padre encuentre lo que hemos perdido», respondió Leví con voz grave. «O quizás allí Dios nos muestra cuán rotos debemos estar antes de poder sanar». Esa noche el campamento durmió en silencio, pero en los cielos, el Señor preparaba un nuevo comienzo. El camino hacia la restauración ya no pasaría por espadas ni lágrimas, sino más bien por un altar de fe. «Padre», dijo Dina, contemplando el brillo de las estrellas, ¿también oirá Dios el silencio de una hija en Betel? ¿Cuándo partiremos, padre?, preguntó Rubén, sosteniendo su cayado. «Hoy», respondió Jacob, con la mirada decidida. «El Señor lo ha ordenado, y no podemos demorarnos». El sol aún despuntaba cuando el campamento comenzó a moverse. Las mujeres recogían las telas, los hombres arreaban los rebaños, y los niños observaban actividad con curiosidad. Pero antes de continuar su viaje, Jacob se puso de pie ante todos y alzó la voz. «Escuchar, antes de subir a Betel, debemos purificarnos. Ningún ídolo, ningún objeto de la tierra de Shechem debe permanecer con nosotros». La gente se miró en silencio. «Traedme todo lo que pertenezca a los dioses extraños», continuó. «Brazaletes, collares, estatuas, amuletos, todo debe ser entregado». Las mujeres comenzaron a venir una por una, dejando caer ante él pequeños ídolos de arcilla, anillos con símbolos y piedras talladas. Incluso algunos sirvientes, avergonzados, trajeron talismanes que habían escondido. Lía se acercó a su esposo y colocó sobre la tela un viejo collar que había traído de sus días en Padán Aram. «Es parte del pasado», dijo, bajando la mirada, «y el pasado debe quedar en el polvo». Jacob asintió. Dios quiere un pueblo puro, no adornado con recuerdos que le ofenden. Finalmente Dina se acercó. Llevaba en las manos un pequeño trozo de tela bordada con hilo de oro. Dentro, guardaba un brazalete que las mujeres de Shechem le habían dado el día que fue a la ciudad. Se quedó quieta por un momento, mirando el objeto. «Es solo un recuerdo»,
dijo en voz baja. Lía puso su mano en su hombro. Hija, incluso los recuerdos deben ser lavados cuando traen dolor. Dina respiró hondo y dejó caer la tela a los pies de su padre. Jacob recogió todas las pertenencias y cavó un hoyo bajo un gran árbol cerca del campamento. Allí enterró todo, cubriéndolo con tierra y piedras. Que este lugar sea testimonio de que hemos elegido al Dios verdadero, declaró. Luego les ordenó a todos que lavaran su ropa y se bañaran en el río que corría hacia el norte. La gente obedeció. Hombres y mujeres entraron en el agua fría, lavando sus cuerpos y almas. Diner fue la última en acercarse. Se quedó junto al río, contemplando el reflejo titilante de su propia imagen. Por un momento, pareció ver no solo su rostro, sino todo lo que había perdido. Levi, que estaba cerca, vaciló al verla allí parada. «Hermana, ¿no entras?» «Tengo miedo, Levi», respondió ella. «Miedo de que el agua me muestre lo que no quiero ver». «Entonces deja que ella se lleve lo que ya no puede soportar», dijo el hermano extendiendo su mano. «El Señor nos mandó purificarnos y esto también se aplica a ti». Ella lo miró a los ojos y dio un paso adelante. El agua tocó sus pies, fría pero calmada. Dena se sumergió lentamente y las lágrimas se mezclaron con la corriente. Lee observaba desde la orilla, rezando en silencio. Cuando la hija emergió, respiraba con dificultad como alguien que renace. «Madre», susurró Dena, «pensé que Dios ya no me oiría». «Él nunca dejó de escucharte, hija», respondió Lía, sonriendo a través de sus lágrimas. «Fuiste tú la que guardó silencio demasiado tiempo». Dena levantó la vista hacia el cielo. Por primera vez desde la tragedia oró en voz baja. «Señor, no pido venganza, solo quiero paz. Que tu nombre borre mi miedo. Que tu amor limpie lo que el mundo ha manchado». El viento sopló sobre el río. El sol se reflejó en el agua como si Dios mismo estuviera respondiendo. Leva y Simeón observaron a lo lejos y uno de ellos murmuró: «Parece una mujer diferente». «No», respondió Levi, «es la misma, solo que ahora su carga es ligera». Cuando todos hubieron terminado, Jacob reunió a su familia y dijo: «Ahora podemos seguir adelante. Ningún mal nos alcanzará mientras estemos guiados por aquel que nos llamó». La gente comenzó a caminar, dejando atrás el lugar donde el ídolo dormía bajo tierra. Dena miró hacia atrás una última vez. «Nunca volveré a Siquem», murmuró. «Dejé todo lo que era allí». Lea, de pie a su lado, sonrió. «Y a partir de ahora, serás lo que Dios quiera que seas». Mientras subían por el camino que conducía a Betel, el aire parecía diferente. El peso de la culpa dio paso a una nueva ligereza casi divina. Los niños volvían a reír. Los hombres hablaban de esperanza, e incluso las ovejas parecían caminar con más calma. Jacob, caminando adelante, levantó la vista al cielo. «El Señor es misericordioso», dijo conmovido. «El mal intentó borrar tu nombre de mi casa, pero tú mismo la limpiaste». Al caer la noche se detuvieron a descansar. Se encendió el fuego y el sonido del agua aún fluía a lo lejos. Diner se acostó y miró las estrellas. Mi cuerpo se sentía ligero, mi alma purificada. Por primera vez no lloraba de dolor, sino de alivio. Levi, que estaba vigilando el campamento, se acercó y preguntó: «¿Te sientes mejor, hermana?» «Sí», respondió ella sonriendo. «Siento como si Dios hubiera lavado no solo mi cuerpo, sino también mi voz». «Levi», dijo Dina mirando el resplandor de las llamas, «¿podría ser que el silencio de Dios haya sido siempre su manera de enseñarme a hablar de nuevo?» «¿Puedes sentir el viento?», preguntó Levi a Dinina, mirando las montañas delante. «Es diferente, se siente más limpio». «Es el heredero de Betel», respondió el hermano, «el mismo lugar donde el padre vio a Dios cara a cara hace años». El grupo avanzó lentamente por el polvoriento sendero. El sol doraba el horizonte y cada paso se sentía como un recuerdo que se quedaba atrás. Las manadas caminaban en silencio, y los niños cansados miraban con curiosidad su destino. Jacob caminaba adelante, apoyándose en su cayado. Su barba canosa ondeaba al viento, y su mirada inquebrantable era una mezcla de miedo y esperanza. «Ya casi llegamos», dijo, deteniéndose ante una colina. Fue allí donde el Señor se me apareció cuando huía de Esaú. Era un hombre solitario, y prometió estar conmigo. Y hoy, incluso con tantos errores, ha cumplido su promesa». La multitud se detuvo. Nadie se atrevía a hablar, el silencio parecía reverencia. Jacob se arrodilló y comenzó a juntar piedras una por una. «Aquí levantaré el altar al Dios que nunca me ha abandonado», declaró. Lea se acercó y colocó una piedra junto a las otras. «Este será el lugar donde Dios secará nuestras lágrimas». Simeón y Levi trajeron más piedras, pesadas por las manos heridas por su trabajo. «Padre, ¿cómo llamarás a este altar?», preguntó Levi. Jacob levantó la cara, su mirada fija en el cielo. «El Betel», dijo con voz firme, «el Dios de la casa de Dios». Todos lo miraron en silencio. Dinina, de pie detrás de su madre, sintió que su corazón latía con fuerza. Había evitado mirar al cielo durante tanto tiempo.
ahora parada ante aquel altar. Algo dentro de ella despertaba, un recuerdo antiguo, un eco de fe que aún vivía. Lea se dio cuenta. Hija, ven aquí, ayuda a tu padre. Dina vaciló. Yo no sé si puedo. Claro que puedes, respondió la madre. Este altar es para todos los que han caído y han sido levantados. Con lentos pasos, Dina se acercó. Las piedras apiladas reflejaban la luz del sol y el viento soplaba más fuerte, como invitando a su alma a arrodillarse. Jacob miró a su hija. El mismo Dios que me encontró huyendo también te encontrará en tu dolor. Él es el Dios de las segundas oportunidades. Dina se arrodilló a su lado. Las lágrimas corrían por su rostro de forma incontrolable. Papá, a veces pensé que Dios se había olvidado de mí. Jacob puso su mano sobre su cabeza. Yo también pensaba eso, hija. Pero he aprendido que Dios nunca olvida. Somos nosotros los que dejamos de escuchar. Con manos temblorosas, Dina tocó el altar. Las piedras estaban frías, pero en su interior sentía un calor, una presencia suave y viva. Cerró los ojos, y el mundo pareció callar a su alrededor. De repente una voz, suave y firme, resonó en su interior. Te vi, hija, incluso cuando todos los demás estaban en silencio. Dina abrió los ojos sobresaltada. Miró a su alrededor, pero nadie había hablado. Lía la observaba, sonriendo como si presintiera un milagro. «Mamá, ¿oíste?», preguntó Dina con la voz temblorosa. «¿Qué, hija? ¿Una voz?». No era como la voz de un hombre, era como si el mismo Dios me estuviera hablando. Lía tomó su mano emocionada. Entonces rompió el silencio. Jacob se levantó y ofreció un sacrificio en el altar según la costumbre de los antiguos. El aroma del incienso subió a los cielos, y el viento pareció responder con un suave murmullo. El patriarca levantó las manos. «Señor, tú eres el Dios de Betel, el Dios de las promesas que sobreviven a la vergüenza. Hoy consagro esta casa, esta familia y a esta hija ante ti». La gente repitió en coro, «Amén». El sonido resonó por las colinas. Dinina lloraba en silencio, pero su llanto era ahora suave. Vio elevarse el fuego sacrificial y pensó en todo lo que había vivido. El miedo, el dolor, el silencio, la culpa. Por primera vez, todo parecía tener un propósito. Levi se acercó y le tocó el hombro. «¿Sientes algo diferente?». «Sí», respondió Dina, sonriendo entre lágrimas. «Siento que Dios todavía me llama por mi nombre». «¿Y qué te dijo?», preguntó el hermano. «Me vio», respondió mirando al cielo, incluso cuando nadie más podía ver. Jacob observó a sus hijos y a su esposa alrededor del altar. El fuego crepitaba, iluminando sus rostros cansados. Sonrió como alguien que finalmente ha encontrado la paz. «Este altar no está hecho solo de piedras», dijo. «Está hecho de arrepentimiento y nuevos comienzos». Mientras el sol se ponía, la familia permaneció reunida alrededor del altar. El brillo de las llamas se reflejaba en sus lágrimas, y el aire parecía lleno de presencia divina. Dina cerró los ojos y oró suavemente. «Gracias, Señor, por devolverme la voz». El viento sopló de nuevo, y ella tuvo la sensación de oír una respuesta. «Tu voz no se perdió, hija. Se estaba sanando». «Padre», dijo Dina contemplando el altar a la luz de la luna, «¿y si el Dios de Betel todavía tiene algo más que decirme?». «¿Papá se durmió?», preguntó Dina suavemente, sentándose cerca del fuego, ahora atenuándose. «Sí», respondió Lía cubriéndose con su manto. «Está cansado. Hoy el altar le devolvió lo que la culpa le había quitado». El campamento en Betel estaba en silencio. Las antorchas titilaban al viento, y el cielo estrellado se extendía sobre la llanura como un manto plateado. Los hermanos dormían en círculo cerca de las tiendas. Los únicos sonidos eran las ovejas a lo lejos y el susurro de las hojas. Dina contempló el altar que aún brillaba, sus piedras calentadas por la última llama del sacrificio. «Mamá, a veces me pregunto, ¿Dios solo habla a los hombres?». Lea sonrió, con los ojos entrecerrados. «Dios habla a quienes le escuchan, hija. Pero esperé tanto tiempo y Él no respondió. Quizás estaba esperando el momento en que tuvieras el coraje de escuchar». Dinina permaneció en silencio. El viento pasó suavemente revolviendo su cabello. Las palabras de su madre seguían resonando. «El coraje de escuchar». Levi apareció entre las sombras. «¿No puedes dormir?», preguntó, sentándose junto a su hermana. «No», suspiró ella. «Sigo recordando todo. ¿Qué pasó? Todo. Culpa, ira, miedo». Levi miró el fuego. «Entonces somos parecidos. Yo también me acuesto y veo los rostros de los hombres que he matado». Dina lo miró sorprendida. «Pensé que no te arrepentías». «Sí, me arrepiento», respondió él con la voz quebrándose. «Simplemente no sé cómo arreglar lo que ya está hecho». Ella puso su mano sobre la de él. «Quizás no se puede arreglar con la fuerza, Levi, sino con el perdón».
¿Y quién me perdonará?, preguntó. Mi padre, la gente, Dios. Dena levantó la vista al cielo. El perdón comienza en el interior. Es la única manera de que Dios tenga espacio para hablar. Levi bajó la cabeza. Entonces todavía hay esperanza para mí. Siempre la hay, respondió Dina sonriendo levemente, porque el silencio de Dios también es esperanza. Se levantó y miró el horizonte. Buenas noches, hermana, dijo dándose la vuelta. Gracias por recordarme eso. Buenas noches, Levi, respondió ella, viéndolo desaparecer entre las sombras. Quedó sola. El fuego se apagó y la oscuridad cayó casi por completo. Dena levantó la cara y contempló las estrellas. Cada una parecía brillar con más intensidad, como si el propio cielo la estuviera escuchando. Lentamente comenzó a orar. Señor, sé que pequé al dudar de ti. Pensé que tu silencio era ausencia, pero ahora veo que era espera. Yo esperé tu voz, pero tú esperaste mi corazón. Las lágrimas cayeron, pero eran suaves, limpias, sin desesperación. Si todavía me ves, si todavía hay un rastro de pureza en mí, entonces recibe esta oración. No quiero venganza ni gloria. Solo quiero que tu nombre sea mayor que mi dolor. El viento sopló con más fuerza, levantando polvo a su alrededor. El fuego se reavivó por un momento, como si una mano invisible lo hubiera reavivado. Dina sintió un escalofrío recorrer su piel. ¿Eres tú, Señor?, susurró. ¿Estás aquí? El aire pareció volverse quieto. Un profundo silencio envolvió todo. Pero dentro de ella, algo se agitó, una paz inesperada más allá de las palabras. Cerró los ojos y escuchó no una voz, sino un sentimiento, una certeza tan suave como el roce de una brisa. Nunca dejé tu lado. Dina respiró hondo. Por primera vez no tenía miedo del silencio. Lea, medio dormida, la miró y vio el rostro de su hija iluminado por la luz de las estrellas. ¿Estás bien, hija mía?, preguntó. Sí, madre, respondió Dena con calma. Creo que ahora entiendo lo que Dios quería enseñarme. ¿Y qué fue? Que a veces su silencio es la forma más pura de comunicación. Lea sonrió y volvió a acostarse. El fuego se extinguió por completo, dejando solo el resplandor del cielo. Dena continuó mirando hacia arriba, sintiendo su corazón latir al mismo ritmo que el viento. Pensó en sus hermanos, en Jacob, en Siquem y en todo lo que quedaba atrás. No había forma de borrar el dolor, pero había un nuevo sonido en su interior, el sonido de la fe. Era como si finalmente el vacío se hubiera llenado. Dena se acostó sobre el manto y miró una última vez el altar. Una estrella fugaz cruzó el cielo y ella sonrió. Gracias, Señor, por enseñarme a escuchar. El viento respondió con una suave brisa, casi una caricia, y en ese instante supo que Dios estaba allí, no en el trueno, ni en el fuego, sino en el silencio sanador. Madre, susurró Dinina antes de quedarse dormida. Creo que ahora entiendo que el mayor milagro no es oír a Dios hablar, sino finalmente dejar que tu corazón escuche. ¿Dormiste bien, hija?, preguntó Lía, viendo a Dina salir de la tienda mientras los primeros rayos del sol tocaban las piedras del altar. Sí, madre, respondió ella, sonriendo serenamente. Creo que por primera vez dormí en paz. El aire matutino era fresco. El altar en Betel aún conservaba el aroma del incienso de la noche anterior. Jacob estaba orando, con los brazos levantados mientras el resto del campamento se preparaba para continuar su viaje. Dinina se acercó lentamente. «Padre, ¿puedo orar contigo?» Jacob se giró, visiblemente conmovido. «Claro que puedes, hija mía. Ven». Ella se arrodilló a su lado. Las palabras no salieron en voz alta. Era su corazón el que hablaba. Se sentía ligera, como si el peso de los años se hubiera quedado en Siquem. Después de la oración, Jacob le posó la mano en la cabeza. Cuando te vi nacer, Lea dijo que Dios había hecho justicia. Hoy veo que tenía razón. Eres una señal de que Dios nunca abandona a los heridos. Dina sonrió, con lágrimas discretamente corriendo por su rostro. Y yo pensé que solo era un hombre. El día transcurrió. Mientras los sirvientes desmontaban las tiendas, Levi y Simeón se acercaron a su padre. «Padre, la gente de los alrededores no nos atacó», dijo Simeón. «Incluso parecen tenernos miedo». Jacob asintió. «No es miedo. Es la mano de Dios sobre esta casa. Él mismo nos protege». Levi miró a Dina y bajó la cabeza. «Padre, perdónanos por lo que hicimos en Siquem». Jacob suspiró. «El perdón de Dios ya ha comenzado. Ahora deja que Él os guíe». Más tarde, mientras todos descansaban, Dina se paró sola junto al altar. El viento soplaba, revolviendo su cabello. De repente oyó un suave sonido, como un cántico lejano. «¿Quién está ahí?», preguntó dándose la vuelta. Nada, solo el viento. Aún así, una paz diferente llenó el lugar. Cerró los ojos y oyó dentro de sí la misma voz que había oído la noche anterior. «Te di una nueva voz, no para llorar el pasado, sino para consolar a quienes aún lloran».
Dina respiró hondo. Comprendió. El dolor que la había silenciado sería ahora el instrumento para sanar a otros. Se levantó y comenzó a cantar suavemente, una sencilla canción improvisada llena de fe. Lía salió de la tienda y se detuvo, emocionada. Esa voz, hace tanto que no te oía cantar. Porque antes cantaba de alegría, madre, respondió Dinina. Ahora canto de gratitud. Los hermanos se acercaron. Simeón se quedó quieto, sorprendido. Parece un tiempo diferente, ¿no?, murmuró. No, respondió Levi. Es el mismo tiempo, solo que redimido. La canción se extendió por todo el campamento. Niños y mujeres se reunieron alrededor y pronto todos cantaban juntos. El sonido se elevó hacia las montañas de Betel como una ofrenda viva. Jacob levantó la vista al cielo y dijo en voz alta: Señor, lo que fue vergüenza lo has transformado en alabanza. La herida se ha convertido en testimonio. Dinina continuó cantando hasta que el sol comenzó a ponerse. Cada nota parecía coser un pedazo de la historia que el sufrimiento había desgarrado. Cuando terminó, se arrodilló ante el altar y entre lágrimas dijo: Padre de Betel, si algún día alguien escucha esta canción, que también sienta tu amor en medio del dolor. Lea abrazó a su hija. Ahora entiendo, Dina. El silencio de Dios fue solo el interludio antes de que tu voz renaciera. Madre, dijo Dina contemplando el horizonte, ¿y si esta nueva voz no es solo mía, sino el comienzo de algo que Dios revelará más adelante? Mamá, y el tiempo ha pasado rápido, ¿verdad?, preguntó Dina, observando la puesta de sol sobre las colinas. Sí, hija, respondió Lía con voz serena, y Dios nos ha sostenido a través de cada estación. Habían pasado años, Betel ya quedaba lejos. El campamento se encontraba ahora en tierras nuevas. Las tiendas eran más grandes y los hijos de Jacob tenían sus propios rebaños y familias. Jacob, ahora anciano, descansaba más, pero aún conservaba la mirada firme de quien porta promesas antiguas. Dina se acercó a la tienda de su padre. Estaba sentado a la sombra, con su cayado en las manos, contemplando el horizonte. «Padre, todos están reunidos aquí, quieren oír tus bendiciones», dijo dulcemente. Jacob asintió lentamente. Ha llegado el momento de que cada uno reciba lo que ha sembrado. Los hijos se reunieron alrededor del lecho del patriarca. El aire parecía denso, cargado de recuerdos. Jacob comenzó a hablar, con la voz temblorosa pero fuerte. «Rubén, primogénito mío». Y uno por uno pronunció palabras que revelaban recuerdos y advertencias. Cuando llegó a Simeón y Levi, cayó el silencio. Jacob cerró los ojos por un momento y su voz se hizo profunda. Simeón y Levi son hermanos. Sus armas son instrumentos de violencia. Que mi alma no entre en su consejo. Maldita sea su ira porque fue cruel y su furia porque fue dura. Los dividiré en Israel. Simeón bajó la cabeza. Leví permaneció inmóvil. El peso de esas palabras atravesó el aire como un eco lejano de la ciudad destruida de Siquem. Pero Jacob siguió mirando a Dinina, que estaba de pie en silencio al fondo. Y sin embargo, incluso la violencia se inclina ante la gracia, porque el dolor de una hija se ha convertido en un recuerdo y una advertencia para todos los hijos. Dinina sintió que su corazón se encogía. Los recuerdos llegaban en oleadas, la tienda de la vergüenza, el silencio, la sangre, el altar de Betel, la canción del perdón. Todo parecía ahora distante pero vívido. Jacob la llamó con mano temblorosa. «Ven, Dina». Ella se acercó y se arrodilló. «Hija, fuiste herida pero no rota. El mundo intentó silenciarte, pero Dios te convirtió en una voz entre los que sufren». Ella tomó sus manos, las lágrimas cayendo lentamente por su rostro. «Padre, no quiero recuerdos dolorosos. Quiero que nuestro hogar recuerde al Dios que sanó». «Y así será», respondió Jacob, «porque tu rectitud no se logró con la espada, sino con la vida que continuó». Los hermanos la miraron con respeto. Levi se conmovió, se acercó. «Hermana, me equivoqué al intentar defenderte. Hoy entiendo que la justicia de Dios es diferente a la de los hombres». «Sí», respondió Dina, «su justicia no destruye, restaura». Jacob apoyó su cuerpo en la cama. Su voz era ahora un susurro. «En Betel, el Señor me mostró que el pasado puede sangrar, pero no tiene por qué matar». Dinina, tu historia será recordada no como una vergüenza, sino como un testimonio. Ella apoyó el rostro en la mano de su padre. «Gracias por creer que Dios todavía podía hablarme». «Él siempre habla, hija. Solo espera a que su corazón quiera escuchar». El sol se ponía. Un resplandor dorado se filtraba por la tienda e iluminaba el rostro de Dina. Lía observaba en silencio, con lágrimas de gratitud asomando a sus ojos. «Dios te ha protegido, hija mía», dijo. «Y a través de ti nos ha protegido a todos». «Lo conservó, madre», respondió Dina sonriendo, «porque solo Él puede transformar las heridas en fe». Afuera las manadas se cargaban y los niños corrían. La vida continuaba.
Lo que había sido una tragedia era ahora un recuerdo lejano. Dinina miró el cielo, teñido de rojo, y sintió una profunda paz. Todo lo que se perdió se convirtió en lección, lo que fue silencio se convirtió en canto, y lo que fue dolor se convirtió en voz. Jacob respiró hondo con paz. El Dios de Betel es fiel, murmuró. Él cumple sus promesas incluso en las ruinas. Dina asintió, sosteniendo su mano. El Señor ha sanado lo que el mundo destruyó, Padre, y esa es la justicia que permanece. El viento sopló a través de la tienda, extinguiendo la última llama de la lámpara. Dina cerró los ojos, dejando que la suave brisa tocara su rostro. Sintió la misma presencia que años atrás en Betel. El Dios que no olvida, que transforma y renueva. Padre, susurró Dina, mirando el cielo que oscurecía. Ahora entiendo. Vivir fue el juicio, y el perdón fue mi justicia. El tiempo ha pasado, pero la historia de Dina vive, no solo en las escrituras, sino en los corazones de todos los que alguna vez fueron heridos, silenciados u olvidados. Dina encarna el espíritu de toda alma cuya voz ha sido ahogada por la aflicción. Cada persona que intentó clamar y nadie escuchó, cada mujer que lloró en soledad, cada hombre que cargó con la ignominia sin culpa, pero el Creador la vio, el mismo Creador que contempló a Agar en la aridez del desierto, el mismo que atendió el clamor silencioso de Ana, el mismo que se inclinó hacia los corazones afligidos. Él no disipó la desventura de Dina, la transmutó. No le restituyó lo perdido, sino que le otorgó algo superior, un nuevo comienzo. En Betel, lugar donde Jacob se encontró con lo divino eones antes, Dina halló consuelo. No fue una sanación corporal, sino del espíritu, porque aunque la injusticia pueda herir el cuerpo, el espíritu solo es tocado por la divinidad. Y allí, en aquel altar de piedras, el cielo respondió al silencio de la hija olvidada. Yo te vi, incluso cuando el mundo te silenció. La tribulación de Dina es el eco de todos los que sufren, pero su fe es un recordatorio de que ninguna adversidad escapa a la mirada divina. Él convierte la humillación en esperanza, el mutismo en testimonio, las heridas en fuente de compasión. Muchos observan la historia y solo evocan la furia de Simeón y Levi. Pero la verdadera proeza no reside en la espada, reside en la persistencia. Dina sobrevivió, y para ella, seguir adelante fue el acto de fe más sublime. Ella nos enseña que la vindicación no consiste en aniquilar a quienes nos han agraviado, sino en proseguir sanando desde dentro hasta que el mismo Creador se convierta en nuestro alivio. Hoy, al contemplar nuestras propias cargas, podemos recordar a Dina, pues ella es el reflejo de aquellos que padecen pero no claudican. Aquellos que perdieron bienes pero hallaron a Dios entre las ruinas. Aquellos que han comprendido que el amor celestial es más potente que cualquier vergüenza. Y si el mundo intenta acallar tu voz, evoca a Dina. Su silencio resonó a través de los siglos, y en ese eco, el Creador mismo se manifestó. El secreto de la epopeya de Dina es este. Su quietud fue el sendero que Dios escogió para proclamar al universo que jamás desampara a los heridos. Mensaje final para nuestra existencia. La vida puede lastimarnos. El tiempo puede silenciarnos. El mundo puede olvidarnos. Pero existe un Dios que escucha lo inefable, que comprende lo inarticulado y que transforma cada lágrima en un nuevo amanecer. Sea cual fuere tu aflicción, llévala al altar. Porque en Betel, el Dios de Dina aún sana, aún se comunica y aún transmuta la mudez en redención. Si has disfrutado de este relato, otros episodios sobre narrativas bíblicas y personajes extraordinarios aparecerán en tu pantalla. Haz clic para verlos y adéntrate aún más en estos viajes de fe y superación. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y dar un me gusta. Que la paz divina te acompañe.